Segunda de Samuel, capítulo número 6. Y solo lo que quiero es, les decía que quería retarles, porque todo lo que ha acontecido aquí en esta mañana no tiene otra razón de ser, sino es que la presencia de Dios lo hace. No tenemos ningún mérito. Yo he estado orando por los enfermos, ayer se oró por mí, por mi salud. He estado orando por matrimonios, también ayer se oró por mi matrimonio. He estado orando porque podamos bendecir al Señor y yo he sido la primera que he levantado la mano. Así que el mérito completamente es de Dios, la gloria es para Dios. Nosotros simplemente somos como fichas, por decir de alguna manera, que Él mueve y nosotros lo único que tenemos que decir a la orden, lo que quieras hacer, Señor. Entonces, necesitamos cuidar esa presencia de Dios. Necesitamos provocar esa presencia de Dios. Y necesitamos esforzarnos porque esa presencia de Dios esté. Cuando hay situaciones, conflictos en los matrimonios, que estuvimos orando por los matrimonios, es difícil traer la presencia de Dios a la casa, a los hijos. Cuando el cuerpo está enfermo, cuando el cuerpo está dolido, es difícil poder derramarnos ya de forma personal y particular. Cada uno de nosotros es difícil, porque si te duele la espalda no te puedes arrodillar, y si te gusta orar arrodillado, como me gusta a mí, por ejemplo, a veces no puedo. Si me da el dolor de sacrolumbalgia, pues no puedo. Si me empiezan a doler los hombros, pues no puedo estar, ¿me entiende? Entonces se limita. Y si uno está ofendido, si uno está lastimado, si uno está en condiciones que anímicamente no tiene ganas, pues la presencia de Dios no está. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo, porque todo lo que nosotros necesitamos como hijos e hijas de Dios es su presencia. Amén. Podemos estar enfermos, pero si la presencia de Dios está, soy sanada. Y aunque no sea sanada, pues los problemas que pueden haber, la situación que puede haber, se resuelve. Y aunque no se resuelvan, yo podré tener la gracia para estar dentro de esa situación, de esa circunstancia. Aunque no se resuelva, aunque yo no reciba sanidad, la presencia de Dios me da la gracia para yo saber que, Señor, yo no he recibido la sanidad, pero sigo creyendo que tú eres el Dios que sana. ¿Me entiendes? Para ser mejores madres, para ser mejores padres, para ser mejores hijos. Miren, nadie que diga, bueno, pues yo voy a ser la mejor esposa, la esposa virtuosa. Anda, si no es con la presencia de Dios, no se puede. Amén. Entonces necesitamos la presencia de Dios para todo. Amén. La Escritura dice que Dios lo llena todo en todos. Entonces es Él lo que necesitamos. ¿Qué quiero decirte? Que a pesar de cómo nos podamos sentir, a pesar de la realidad que cada uno de nosotros pueda tener a su alrededor, necesitamos esforzarnos para que esa presencia de Dios esté en mí y que pueda ir conmigo a donde quiera que yo voy. Amén. Hay un pasaje en las Escrituras, segunda de Samuel, capítulo número 6, hablando de David. David sabía, David entendía la importancia de la presencia de Dios. Amén. En el pueblo de Israel estaba simbolizada la presencia de Dios por el arca. Dentro del arca estaba la vara de Aarón, estaban las 2 tablas de los mandamientos y estaba una copa de oro con maná, o sea, representando de qué manera Dios había bendecido al pueblo de Israel durante su tiempo en Egipto, después que salieron, los milagros que Dios hizo y la manera que Dios se manifestó. Y allí ellos querían preservarlo, ellos querían siempre recordar la presencia de Dios. Hubo muchas ocasiones donde el pueblo de Israel estaba en batallas, estaban en lucha, y lo primero que hacían era, pues, el arca de la presencia del Señor. ¿Qué hicieron los filisteos? Pues vamos a robarle el arca a los israelitas y les vamos a debilitar. Y error, porque se llevaron el arca, la pusieron en donde ellos tenían al dios de ellos, Dagón, y todos los días amanecía Dagón derribado. Y lo volvían y lo levantaban y derribaban.
hasta que la misma presencia de Dios dijo, ya no lo vas a poder levantar más. Las patitas, las manitos, por la mitad, no lo pudieron levantar más porque la misma presencia de Dios derribó la estatua de Dagón y no pudieron nunca más los filisteos levantarla. Entonces, el enemigo sabe dónde está tu fuerza y dónde está mi fuerza. Y por favor, quitémonos de la mente de que la fuerza está en la fuerza que yo tengo, en la altura que tengo. No está ni en todo lo que yo pueda hablar en lenguas y traducirlo. No está ni tan siquiera en la habilidad que yo pueda tener de comunicarle a usted un mensaje. Quitémonos eso de la mente. El kit de la cosa está, la fortaleza tuya y mía está en la presencia de Dios que está en nosotros. Amén. Amén. Toda otra idea, lo siento, pero mire, quíteselo de la mente. Y David entendió esto. Él sabía que necesitaba la presencia de Dios para que su reinado fuese firme, para poder llevar al pueblo de victoria en victoria, para que se pudiese ver la grandeza de Dios en la nación de Israel. Amén. Pero ¿qué pasaba? Que los filisteos se habían llevado el arca. Estuvo por 20 años en casa de, ahora no recuerdo su nombre, pero estuvo por 20 años allí. Y David entendió que era menester que trajesen el arca de Jehová. Entonces, en 2 de Samuel, capítulo número 6, dice la Escritura, fue dado aviso, capítulo 6, verso 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido, versículo 1 del capítulo 6, versículo 1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab. En casa de este hombre Abinadab fue donde estuvo el arca por 20 años. Guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban. Había alegría, porque ellos conocían, ellos sabían el valor, la importancia, la necesidad de que la presencia de Dios estuviese ya no solamente con David, sino con la nación de Israel. Entonces es importante que nosotros conozcamos, padres, que no solo la presencia de Dios es importante para mí, es importante para mi casa, es importante para mis hijos. Y la presencia de Dios que mis hijos vean en mí es la que ellos van también a procurar. La diferencia que los hijos ven en nosotros de un comportamiento natural a un comportamiento guiado por el Espíritu, mire, por más pequeño que sea el niño, él se da cuenta. Amén. Él lo nota. Entonces es una responsabilidad nuestra. Versículo número 5 iba leyendo. Y David y toda la casa de Israel danzaron delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos, la orquesta completa. Cuando llegaron a la era de Nacón, dice, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, dice, y cayó allí muerto junto al arca. ¿Qué pasó? Imagínense un carretón, el arca puesta ahí, tirada por bueyes. Claro, si nadie la va sosteniendo, el mínimo tropiezo, pues claro que se va a deslizar, ¿sí o no? Vaya, yo creo que por ley de gravedad o por ley de tropezón, qué sé yo, si la suerte tropieza, claro que se va a caer. Pero como tenían tanto cuidado y no querían que le sucediera nada, pues Usa fue a aguantarla para que no se cayera. Y ahí mismo murió. Y usted dirá, uff, pero que era la presencia de Dios.
que era el arca de Dios, sí. Pero eso nos enseña algo, que de cualquier manera nosotros no podemos pretender que vamos a buscar la presencia de Dios o que la presencia de Dios va a estar. No de cualquier manera, es a la manera de Dios. David se esmeró porque buscó hasta un carro nuevo, buscó unos bueyes, que los bueyes, ¿sabe? A diferencia del toro, el buey está castrado, o sea que es nada más que para trabajo. Se esmeró, pero no era a la manera que Dios había establecido. Dios había establecido, eso después usted lo ve investigando las escrituras, que quienes debían trasladar el arca eran los levitas, los que adoraban a Dios. El arca estaba puesta en el lugar santísimo, pero tenía una estructura, tenía unas anillas y por dentro de esas anillas tenían unas varas. ¿Qué debían hacer los levitas? Pues por la vara cargar el arca en los hombros. Pero si era levita, si no era levita no lo podía hacer. Y con la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, pues tapar el arca. Era como Dios lo había establecido. ¿Y saben qué? Así era como que había que hacerlo. No cualquier manera. ¿Qué quiero decirte con esto? Gracias a Dios que con la muerte de Jesucristo ese velo se rasgó y todos tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Sí o no? Amén. Todos tenemos acceso a la presencia de Dios, pero no de cualquier manera. Hubo un tiempo después que se quiso alabar a Dios y David dijo: un momentico, sacerdotes, después voy rapidito porque ya nos ocupaba un tiempo orando y no quiero que se le haga muy aburrido, pero todo lo que le estoy diciendo está en las escrituras. David le dijo a los sacerdotes: miren, espérense, ustedes vayan y santifíquense, porque la otra ocasión que estábamos trasladando el arca, como no lo habíamos hecho de la manera adecuada, pues le costó la vida a alguien. Gracias a Dios que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Y ahora si nosotros pretendemos buscar la presencia de Dios y no estamos en condiciones, gracias que no vamos a morir en el momento, pero nos vamos a privar nosotros mismos de la presencia de Dios, porque de cualquier manera yo no puedo pretender que la presencia de Dios va a venir a mi vida, va a venir a mi familia, va a venir a mi matrimonio, va a venir a su iglesia. Tenemos que santificarnos. Ahora, pero santificarnos no es solamente quitar una ropa un poquito y ponernos otra. No, la santificación es de dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera. Y ahí está en las escrituras, en Efesios capítulo número 6, la armadura del creyente, que simboliza la misma armadura de hierro que usaba el soldado romano, pero que espiritualmente tiene un significado. Y comienza mencionándolo rapidito: ciño mis lomos con la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios de esta o aquella situación que me está impidiendo a mí ir a la presencia de Dios? ¿Qué dice Dios? Del perdón, por ejemplo, tengo que perdonar. Si no perdono, condiciono a que Dios me pueda perdonar a mí. Ceñir mis lomos con la verdad, con lo que Dios establece, con lo que Dios ha puesto en su palabra con respecto a cualquier situación que nosotros tengamos, que podamos decir: pero tú no te das cuenta que es muy difícil que yo pueda buscar a Dios por esto, y lo argumentamos. Y a veces algunos tenemos el don de convencer a la otra persona, que la otra persona dice: pues tienes razón. Pues no la tenemos. Ciño mis lomos con la verdad. Dice: pongo la coraza de tu justicia. Pero no es porque tengo que poner, no, la coraza de tu justicia. ¿Es justo lo que en mi corazón yo estoy meditando? ¿Es justo lo que en mi corazón está establecido que me impide a mí yo poder bendecir a Dios? Calzo mis pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Estoy siendo yo pacificadora o estoy siendo yo un pacificador en todo lugar que voy? Si estoy hablando algo que no es, me lo dice.
Pero a veces decimos, Señor, me visto con toda tu armadura, y pensamos que se refiere a algo físico. Mire, es algo espiritual. Otra parte de la armadura de Dios dice que cojo el escudo de la fe para apagar todo dardo. ¿Estoy yo apagando dardo con el escudo o estoy yo dando escudazo? ¿Cómo lo hacemos? La hermana como se ríe. Porque el escudo es para defender, no para ofender. El escudo de la fe. Si te dan por una mejilla, por la otra. No, si me dan, yo te doy a ti también. El escudo de la fe para apagar los dardos del fuego, de la tentación. Lo que te quiere hacer caer ahí. Pero dice también que te pongas el yelmo de la salvación. Algo acá en la cabeza. Sí, para cubrir el cráneo, pero espiritualmente también tenemos que cubrir lo que está aquí. Lo que la mente está, dale que te pego. Romanos 12 nos dice que no nos conformemos a este siglo. No nos conformemos a lo que todo el mundo hace. Y allí en Cuba decimos, para donde va Vicente, va la gente. No nos conformemos, sino debe haber en nosotros una transformación. Pero no una transformación que viene así porque el pastor viene y te impone la mano y dice, transformada o transformado. No. Esa transformación viene por la renovación de nuestro entendimiento. Y cuando leemos Efesios 4 hablando acerca del hombre nuevo, dice que no nos podemos seguir andando de la misma manera que andábamos cuando éramos ese hombre viejo. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. ¿De dónde salen esos pensamientos? ¿Cuál es el origen que tienen esos pensamientos? Que yo lo único que veo es que quiero bendecir a Dios y no puedo. Y por último, la espada del Espíritu. A mi esposo el otro día le dieron una katana y hace así y la saca. Digo, ¿de dónde tú has sacado eso? Y a veces estamos así, con la katana en la mano, a ver por dónde viene. Y no se trata de esa katana, se trata de esta. La espada del Espíritu, que dice que es la palabra de Dios. Y solo cuando nosotros hayamos podido ajustar todas esas partes de la armadura de Dios, entonces es que vendrá la presencia de Dios sobre nuestra vida y como soldados de Cristo podremos ser efectivos. Si no, vamos a ser unos soldados todos machacados. Porque si no está ajustado lo del corazón, por ahí mismo va a venir el ataque del enemigo. Si no está ajustada la verdad de la palabra de Dios, por ahí mismo va a venir el enemigo. O sea, el punto débil, por ahí va a venir el enemigo. ¿Y qué es lo más o lo menos que puede suceder? Que vamos a estar dando vueltas y vueltas en el mismo lugar. Y es lo que Dios no quiere. Dios quiere que podamos avanzar. ¿Amén o no? Amén. Entonces, de cualquier manera, no se puede pretender que la presencia de Dios va a venir a nuestras vidas. Seguimos leyendo. Dice las Escrituras, versículo número 8 de 2 de Samuel, capítulo 6. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, dice hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Porque aún él seguía insistiendo, él sabía que necesitaba la presencia de Jehová. De modo, versículo 10, que David no quiso traer para sí el arca de Jehová de la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo, dice, 3 meses, y aquí es donde yo quiero que podamos prestar atención. Y dice, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y solo estuvo 3 meses. En casa de este hombre que leíamos ahorita, Abinadab, el arca estuvo por 20 años, que no son 2 días, 20 años. Y no se dice, no se habla
no se narra acerca de que haya habido bendición en casa de Abinadab como la hubo en casa de Obed-Edom solo en 3 meses. De hecho, este hijo Usa y Usía eran de los guardianes del arca. Estaba en casa de ellos. ¿Qué pasó con ellos? Yo creo que nunca se enteraron de cómo poder cuidar el arca, cómo poder trasladarla, cómo poder atenderla, qué hacer con el arca. Porque si en 20 años, en 2 minutos, mató a uno de ellos, quiere decir que no sabía. ¿Sí o no? Es como que ahora vayamos a trabajar con una herramienta y nos sepamos. Es cuestión de minutos que nos llevemos un dedo, una mano o que podamos hacerle daño a otro. ¿Sí o no? Por más que podamos estar rodeados de esas herramientas, si no hemos aprendido a usarlas, el momento que la usemos sin saber, pues vamos a hacernos daño o le haremos daño a otro. Y pienso que eso fue un poco lo que pasó con Usa y con Ahío, de la casa de Abinadab. Sin embargo, dice las Escrituras que estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, dice, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Amén. Y yo me preguntaba, no da detalles, pero yo me preguntaba y decía, ¿qué hizo Obed-Edom para que solamente en 3 meses fuese bendecida su casa? Y me puse yo en el lugar de Obed-Edom. Y pienso que una de las cosas que pasó con Obed-Edom era que él conocía la importancia de la presencia de Dios. Y tal vez, no lo dice la Escritura, todo esto es mi pensamiento, es lo que yo creo que Dios espera de nosotros, para que esa bendición de Dios nos pueda prosperar y bendecir, no solo a nosotros, sino a toda nuestra descendencia. Primero, que conozcamos la importancia de la presencia de Dios. Segundo, que estemos preparados. Yo me imagino que Obed-Edom tendría allí en su casa un lugar preparado y nada más que vio que, espérate David, en cualquier lugar, no, ponla aquí. Ahí no estaba la mesa, no estaba la cama, no tocaba a nadie, eso no había que moverlo de un lado para otro, no. Y eso me está hablando a mí de una espera, de una preparación. Me está hablando a mí de que Obed-Edom tal vez decía, si estuviera en mi casa la presencia de Dios, si yo pudiera disfrutar de ella, porque sé que es buena, porque sé que es importante, porque sé que Dios está ahí. Primero, sabía la importancia. Segundo, estaba preparado, tenía un lugar listo que no había que hacerle nada más que llegar y poner el arca. Lo tercero que pienso que hizo Obed-Edom, le dijo a la esposa que tenemos la presencia de Dios en la casa. Mira, mi hijo, mira, la presencia de Dios. Bueno, y papá, ¿y eso qué? Espérate, mira, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios lo sacó. Pero ¿y de qué manera? La vara dividió el mar y salió el pueblo. Y en el desierto estuvieron 40, pero ¿y eso? ¿Y cómo comieron? Mira, el maná. Bueno, pero y después, mira, Dios le dijo, mira, no debes hacer esto, no debes hacer aquello, porque el pecado le enseñó cómo debían agradar a Dios. ¿Qué tiempo dedicamos nosotros para enseñarle a nuestros hijos, a nuestra descendencia, quién es Dios, lo que hizo, el poder que tiene para seguir haciendo? Es nuestra responsabilidad. Nuestros niños vienen a la escuela dominical y ¿sabes qué? 20 minutos, como mucho, 25 minutos para darle la enseñanza y hacerle manualidad. Un niño no puede crecer, no puede llegar a tener una convicción de pecado y hacer una oración de fe con 20 minutos que recibe semanalmente de enseñanza en la escuela dominical.
tenemos nosotros que hacer el trabajo, padres. Nos toca a nosotros. Por eso es que Dios bendijo a Obed-Edom, dice, y a toda su casa. Amén. Pero ya no le bastó decirle a la esposa, mira, ven, ni a los hijos, mira, ven, mira lo que tenemos aquí. Yo me imagino que semanalmente, bueno, no sé, porque tenemos a Job, que dice que diariamente hacía sacrificios por si acaso sus hijos pecaban. No digo que diariamente, pero pienso que un día a la semana dedicaban para adorar a Dios, para adorar la presencia de Dios, para darle importancia a la presencia de Dios, que estaba ¿dónde? En su casa. En su casa. Pero no le bastó. Y yo pienso que llamó al primo, al vecino, al hermano, a la suegra, al cuñado, a todos. Y dijo, mira, ven, que tenemos la presencia de Dios aquí en la casa. Hizo partícipe a todos, porque dice la Escritura, bendijo a Obed-Edom, dice, y a toda su casa. No fue solo para Obed-Edom. Dice que Dios bendijo primero a Obed-Edom, bendijo a toda su familia, bendijo todo lo que tenía. Y ya se los dejo de deber, usted toma la nota y después lo mira. Dios lo hizo sacerdote dentro de la casa de Dios. En Primera de Crónicas 15:24 dice que Dios lo llevó a servirle como portero, o sea, como un guarda, como un protector del arca. Dios le dio la bendición de ser músico y ser director. Dios le entregó el ministerio de la adoración. Dios le levantó también a sus hermanos, a sus hijos. Dios le dio el mismo ministerio o llamado del padre, porque el padre de Obed-Edom también era portero. Dios bendijo a toda su descendencia, o sea, su nieto. Eso es en Primera de Crónicas 26:7, Primera de Crónicas 16:5, Primera de Crónicas 16:38. Bueno, en el capítulo 16 puede encontrar muchas cosas de estas que le estoy diciendo de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 15 también hay algunos otros datos. Entonces, si Obed-Edom dio importancia a la presencia de Dios, si Obed-Edom se preparó para que la presencia de Dios llegara a su casa, si él no solamente se quedó con que la presencia de Dios estaba en su casa y lo compartió con todos los demás, y ya no solo en ese momento, solo 3 meses estuvo la presencia de Dios allí, porque ya después, como leíamos en el versículo número 12, David llevó el arca de Dios a la ciudad, pero en condiciones como debía ser. Pero si se da cuenta, en el tiempo, allí lejos, la bendición que fue por 3 meses se traspasó a los hijos, a los descendientes, y ya en el tiempo esa bendición siguió alcanzando a otros. Dios lo hizo con Obed-Edom. ¿Sí o no? Amén. Lo dice la Escritura. ¿Quieres una buena noticia? También lo quiere hacer contigo y conmigo. Amén. Pero tenemos que procurar, esforzarnos, prepararnos, entender, saber la importancia de la presencia de Dios. Y saber que de cualquier manera no va a estar la presencia de Dios. Y siempre digo algo, Dios no complace capricho, Dios hace su voluntad. Amén. Y su voluntad es que nosotros tengamos la presencia de Dios. A veces nos quedamos ahí, sin alcanzarlo, sin llegar a obtenerlo, y es tal vez por un capricho. Y ya lo dejo ahí porque ya oramos al principio. Que el Señor le bendiga. Amén.